Por lo tanto, le he ordenado a nuestro Congreso que dicte una serie de reglas destinadas a lidiar con esta emergencia nacional. Primero, todos los obispos, padres y ministros nacidos en el extranjero serán deportados inmediatamente. Segundo, habrá una sentencia de 5 años de cárcel para cualquier sacerdote que critique al gobierno. El uso de las vestimentas religiosas en público será estrictamente prohibido. No se equivoquen, este gobierno hará todo lo que sea necesario para preservar la dignidad de México, la libertad de su pueblo y las ideas inmortales de la Revolución Mexicana. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! Hoy vamos a adentrarnos en una de las épocas más oscuras y sangrientas de la historia de México. Un tiempo en el que la fe y la resistencia chocaron contra la ley y el poder, sumiendo al país en un conflicto violento que dejó una marca en nuestra memoria. El día de hoy hablaremos sobre la Guerra Cristera. Entre 1926 y 1929, México vivió una guerra civil que enfrentó a miles de ciudadanos profundamente religiosos contra el gobierno, que buscaba eliminar el poder de la Iglesia Católica. Fue un periodo en el que la fe se convirtió en un arma y donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazaron en una lucha por la supervivencia. Antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero darles la bienvenida a todos a mi canal. El día de hoy vamos a celebrar Halloween, por lo que les traigo una dinámica un poco diferente. El tema y edición de videos ha cambiado un poco, pero para toda la gente vieja y la nueva que desconoce de las prácticas que yo hago, soy tarotista. Como les mencioné, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante sensible, el cual es la Guerra Cristera. Pero antes de comenzar, ¿cómo se me ocurrió este tema? Resulta que uno de mis mejores amigos tiene objetos que remontan a esta época. Específicamente tiene un Cristo, el cual vivió por una historia bastante sombría. Al inicio quería tratar de comunicarme con él realizando una lectura de tarot, pero me di cuenta de que además de que esto sería difícil, muy probablemente podría faltarle el respeto no solo a la familia de Evaristo, sino a ustedes, gente que me ve. Después de platicar un poco con Evaristo, se me confirmó que además del Cristo, tenía en su posesión más objetos que remontaban a esa época. Por lo que se me ocurrió, ¿qué tal si los usáramos de catalizadores para tratar de comunicarnos con alguien que haya vivido en esos momentos? La misión del video era simple: hacer un portal de protección, abrir comunicación con cualquier entidad que quisiera platicar con nosotros y tratar de sacar un poco más de información de él o de ella. Y no les voy a mentir, los resultados que obtuvimos les helarán la sangre. En el video del día de hoy, además de aprender un poco sobre lo que fue una de las épocas más oscuras de México, también me verán realizar una lectura de tarot a un ente que vivió en esa época. Sin nada más que decir, yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Y una cosa más, feliz Halloween. Comencemos. No sin antes, un mensaje del sponsor del día de hoy.
¡Qué sorpresa! Yo soy el sponsor del día de hoy. Anuncio número 1. El curso de tarot está de vuelta para su tercera edición. Creí que la segunda edición era la última que iba a hacer, pero ustedes me lo pidieron y volvimos para un tercer round. Les recuerdo, no sé cuánto tiempo voy a estar haciendo cursos, así que agárrenlo mientras puedan. Estoy impartiendo 2 cursos, uno básico y uno intermedio. En el básico aprenderán a protegerse, a intencionar sus cartas, activarlas y utilizarlas para hacer lecturas básicas. En el intermedio tendrán un acercamiento muchísimo más grande a lo que es el tarot, tanto arcanos mayores como menores, y les enseñaré las tiradas más complicadas que conozco, entre ellas cómo hablar con fantasmas y entidades. Si están interesados, pidan informes a academiadelgatonegro@gmail.com. Ahí les explicarán muchísimo mejor de qué se trata el curso, qué van a aprender y cómo inscribirse. Anuncio número 2. Tenemos un libro. Este es llamado La Guía Paranormal, un manual para cazafantasmas modernos. Es un libro que saqué en conjunto con mi grupo de amigos, La Sociedad de las Pesadillas. En este podrán encontrar información sobre cómo ser un cazafantasmas, desde equipamiento, métodos de comunicación, distintas entidades que puedes llegar a encontrar e incluso una investigación paranormal que hicimos exclusiva para el libro. Ustedes que están esperando para convertirse en cazafantasmas, vayan a comprar el libro ya. Y ahora sí que sí, comencemos con el video. Para entender por qué estalló la Guerra Cristera, tenemos que retroceder en el tiempo. Tras la Revolución Mexicana, el gobierno buscaba construir un país moderno y laico, pero la Iglesia Católica, con su profunda influencia en la vida cotidiana de millones de mexicanos, se convirtió en un obstáculo para ese objetivo. En 1917, la Constitución mexicana estableció claras restricciones al poder de la Iglesia. Los sacerdotes no podían participar en la política. Las propiedades de la Iglesia pasaron a ser controladas por el Estado y la educación debería de ser completamente laica. Estas medidas se toleraron en sus primeros años, pero cuando Plutarco Elías Calles llegó al poder en 1924, decidió hacer cumplir la ley de manera implacable. Plutarco Elías Calles promulgó la llamada Ley Calles en 1926, que imponía aún más restricciones a una ya limitada iglesia. La nueva ley prohibía las manifestaciones religiosas en público, limitaba el número de sacerdotes y exigía el registro de estos ante las autoridades. Para muchos creyentes, esto no solo era una ofensa a su fe, sino un ataque directo a su libertad. Fue entonces cuando comenzó la resistencia. Los cristeros eran en su mayoría campesinos. Se levantaron en armas bajo el lema «Viva Cristo Rey», liderados por figuras como Enrique Gorostieta, un general militar que, a pesar de no ser devoto, vio en este movimiento una causa noble por la cual luchar. Los cristeros desafiaron al ejército federal. Aunque en sus inicios fue un levantamiento muy popular, la guerra pronto se convirtió en un conflicto brutal. Miles murieron en enfrentamientos, y el gobierno de Calles respondió con mano de hierro, implementando ejecuciones y represalias. Los cristeros, a su vez, continuaron luchando por lo que consideraban su derecho divino a practicar su fe sin restricciones. Pero como toda guerra, esta también tenía sus peones políticos. El conflicto atrajo la atención internacional, especialmente la de Estados Unidos, que tenían intereses en mantener la estabilidad en México. Fue el embajador estadounidense Dwight Monroe quien jugó un papel crucial en las negociaciones que eventualmente pondrían fin a la guerra. Finalmente, en 1929, después de 3 años desde el inicio de la guerra, el conflicto llegó a su fin. A través de negociaciones lideradas por el ya mencionado Monroe y representantes de la iglesia, se firmaron acuerdos con el gobierno mexicano. A los cristeros se les prometió que se quitarían algunas cuantas de las restricciones a la práctica religiosa, aunque muchos de sus líderes ya habían caído en batalla o incluso fueron ejecutados. Pero aún así, la guerra cristera terminó oficialmente. Aunque esta haya terminado,
El dolor y las cicatrices que dejó permanecieron por mucho más tiempo. Esta fue una guerra no solo por la fe, sino por la identidad misma de un país dividido entre lo laico y lo sagrado. Una lucha que, lamentablemente, en algunos rincones de México, aún resuena en susurros. La primera vez que estuve en casa de Evaristo, una de las energías que más sentí estaba dentro de este cuarto. Y cuando me llevó a conocerlo, me encontré con este Cristo. Me contó su historia y verdaderamente me sorprendí. Entonces, como invitado, lo traje a él para que nos cuente un poquito más de qué es o qué se supone que tiene este Cristo, por qué se ve como se ve y si hay algún tipo de historia atrás de él. Bueno, pues este Cristo actualmente es dueño de mi abuela. Este Cristo tiene aproximadamente 340 años. Está hecho de un solo pedazo de madera de mezquite. Este Cristo fue hecho en Guanajuato. Originalmente este Cristo era heredado por solamente los hombres de la familia, pero a partir del bisabuelo de mi abuela, y como no tuvo hijos masculinos, se decidió pasarlo a su hija mayor, la abuela de mi abuela. Ella decidió cambiar un poco la historia y se empezó a heredar a las mujeres de la familia, lo que llevó a mi abuela actualmente. En la época cristera, para los que no saben, fue una época en los años 20, 1926 para ser exacto, donde a raíz de una ley de la Constitución mexicana se generó una ley que se llama la Ley Calles. Esa ley lo que hacía era prohibir cualquier tipo de acto religioso en público y también reducía considerablemente los sacerdotes en México, lo que generó un poco de miedo a profesar la religión católica en México porque el gobierno mexicano quería tener el poder de todo y antes la iglesia tenía un gran poder en el gobierno. Entonces esto generó una guerra que duró 3 años, principalmente del 1926 al 29, pero se extendió hasta los años 40. Entonces este Cristo de la época cristera pues tuvo que ser protegido, ¿no? Por mi familia. Algo que probablemente no han notado y están viendo en pantalla en estos momentos es que el Cristo de cierta manera tiene como cicatrices o mejor dicho marcas en los brazos. Evaristo nos va a explicar un poco de él por qué. Ya que este Cristo fue hecho de un solo pedazo de madera de mezquite, en la raíz de la época cristera, como tenían que ocultar los objetos para que no sean destruidos, mi familia lo que hizo fue cortar los brazos del Cristo y enterrarlo para que fuera no tan notorio este entierro, para protegerlo en esta época. Entonces aquí podemos ver en los brazos, en ambos lados tiene una línea. Aunque ya este Cristo fue restaurado, sigue conteniendo estas marcas que le dan una historia muy impactante y que no se debe olvidar debido a esta época. Otra cosa que te quería preguntar es justamente que algo que me llamó mucho la atención es esos pines que tiene como en su túnica. ¿Se deben a algo en específico? Después de que ya se recuperara este Cristo, la mamá, mi bisabuela, decidió prestarlo a una iglesia en la Ciudad de México. La iglesia se llamaba la Parroquia de Nuestra Señora del Consuelo, está en la colonia Guadalupe Victoria, y esta iglesia representaba una comunidad muy grande católica en la zona. Y estos pines que podemos ver son milagros. La gente que tenía algún pedimento muy importante llegaba y los ponía estos pines para generar un milagro. Puede hacer, no sé, alguna enfermedad, algún pedimento por dinero, una problemática familiar. Entonces estos pines lo que ayudaban es pues generar este milagro, como dice el nombre de este pin. Otra cosa que noto es que, como dijiste, este Cristo tiene como 300 años de edad, ¿no? Eso lo hace un objeto verdaderamente muy antiguo y creo que invaluable. Creo que justamente me estabas contando antes de empezar a grabar que tuviste una experiencia con un museo o alguien tuvo una experiencia con un museo. Mi abuela, pues a raíz de tener ya este Cristo, decidió buscar un experto para ver que este Cristo sea importante y se confirmó que este Cristo forma parte de la historia mexicana, ya que pues fue construido en los 1700 y para estar en este estado es muy difícil que se logre. Entonces sí forma parte de la historia mexicana. A raíz de la investigación que tuvo este experto, se le preguntó a mi abuela si quería que estuviera en un museo o que fuera preservado para la historia. Mi abuela decidió quedárselo, pero en un futuro este Cristo podría formar parte de alguna colección religiosa para el gobierno mexicano o alguna colección de historia mexicana. Como pudieron darse cuenta de esta pequeña plática con Evaristo, el Cristo tras de nosotros tiene una historia bastante amplia, una creo que muchísimo más amplia de lo que podríamos
de cierta manera entender. La energía que saca o que emana es de cierta manera imponente. Yo no diría negativa o aterradora, sino imponente. Se siente que está aquí y se siente que es importante. Una vez que supe de este Cristo, se me hizo como la idea de tratar de hacer una lectura de tarot, pero obviamente por muchas razones eso podría llegar a ser muy ofensivo, no solo para Evaristo y su familia, sino incluso para el Cristo y toda la gente pues cristiana y católica que me consume. Entonces, gracias a Evaristo y unas cuantas pláticas que tuvimos entre su familia y yo, pudimos llegar a una solución que creo que los va a sorprender a todos. A continuación, haremos una lectura de tarot con objetos que también formaron parte de esa época. Y ahora continuaremos con la lectura de tarot. Por ciertas razones no podemos realizar la lectura frente al Cristo, ya que pues podría incluso ser una falta de respeto. Pero Evaristo vino al rescate con unos cuantos objetos, los cuales nos explicará qué son. Bueno, pues aquí tenemos dos objetos. Este primero es un libro que es Los Miserables, es del año 1931. Estas fueron las primeras ediciones de este libro que se imprimieron en España, se imprimió en Barcelona. Y aquí a la derecha tenemos una calculadora que era de mi tatarabuela, es del año 1931, y esta calculadora es mecánica. Me gustaría también que nos explicaras por qué estamos haciendo la lectura con estos objetos. Pues ya que la época cristera fue los años 1926 al 1930 aproximadamente, estos objetos caen en esa época, aunque lo principal fue el año 26 al 29, siguió hasta los años 40, entonces todos estos objetos están muy conectados a esa época, tanto espiritualmente como pues físicamente, ¿no? Y es por eso que vamos a utilizar estos objetos como una especie de catalizador de la época. Creo que no les hemos explicado lo que queremos hacer el día de hoy, pero justamente es tratar de comunicarnos con algún espíritu o entidad de esa época para que conteste algunas cuantas de nuestras preguntas. Obviamente trataremos de hacer esto con respeto porque, como vieron en la historia, esta época fue una muy oscura y no queremos hacer enojar a nada ni nadie, y muchísimo más por lo mismo de que hubo mucho sufrimiento alrededor de esta época. Entonces, continuemos con la lectura de tarot. Bueno, pues, sin nada más que decir, empecemos la lectura. Abrimos círculo de invocación y le pedimos a cualquier entidad que haya estado con vida en la época cristera o que haya pasado por esa época que se acerque a nosotros. Queremos realizar unas cuantas preguntas. Estamos en un tiempo que no es un tiempo, en un día que no es un día, en un lugar que no es un lugar. Ante el velo de los misterios, por favor, protéjanos en nuestra travesía mágica y ayúdenos a encontrar las respuestas que estamos buscando. El círculo ha sido creado y nunca perturbado. Oficialmente tenemos un círculo de protección hecho. Ahora vamos a botar cualquier energía que no querramos de las cartas y empecemos con nuestra lectura. Estamos hablando en estos momentos con algún espíritu o fantasma de alguien que vivió en la época cristera. Ok, tenemos un sí. Es la carta del loco. Mi siguiente pregunta es: ¿te molesta que en estos momentos esté realizando comunicación contigo? Vamos a agarrar esta. Ok. Eso también es un sí. No es de extrañarse que esté molesto con que esté tratando de comunicarme con él. Al final del día, de cierta manera, estoy perturbando su paz. Vamos a preguntarle si aún así podemos continuar con la lectura o si deberíamos buscar a alguien más. Incluso aunque te enoje esto, ¿nos darías permiso de seguir preguntándote algunas cuantas cosas? Nos sacó la carta del mundo inverso, el cual representa un no. Así que es momento de sacar las cartas, agradecerle al espíritu que está contestándonos y despedirnos de él. Vamos a botar la energía y te agradezco por haber participado en esta lectura, aunque no haya sido de tu agrado. Ok, nuestro primer acercamiento con una entidad de esta época fue un poco rápido y negativo. Una vez más, no me sorprende que la respuesta haya sido pues negativa, ya que, como vieron a lo largo del video, esta época fue una muy oscura donde mucha gente sufrió. Muy probablemente estos espíritus tienen alguna especie de vibración baja o negativa y no están listos para platicar o no quieren platicar. Entonces vamos a ver si podemos abrir comunicación con algún otro y preguntar las cosas que queremos preguntar. En estos momentos me gustaría platicar con algún espíritu o entidad que haya vivido en la época cristera. Ok, tenemos otro no. Nuestro segundo intento de contactar con una entidad de esta época también fracasó. Ojalá
la tercera nos vaya un poquito mejor. Estoy notando un poco de actividad extraña en la vela de la derecha. Ahora, estas velas son de decoración de la casa de Evaristo, que es en la que estamos en estos momentos, entonces me hace un poco extraño que estén reaccionando de esta manera, pero bueno, supongo que de cierta manera pues estamos invocando cosas, entonces hay que seguir viendo y como monitoreando todo al alrededor. Si ustedes ven algo que yo pueda no ver o que nosotros en este de grabación no veamos, por favor pónganlo en los comentarios. Por favor, le pedimos a cualquier entidad o fantasma de la época cristera que venga y hable con nosotros. No pretendemos faltarles el respeto de alguna forma. Ok, tenemos un sí, y curiosamente es la misma carta que sacó la primera entidad, entonces no sé si estemos hablando nuevamente con él o ella, preguntemos. ¿Estamos hablando con la entidad con la que ya habíamos conectado? Sí, ok, otra vez. ¿Y hay alguna razón por la que hayas vuelto con nosotros? ¿Será que ahora sí te gustaría platicar con nosotros? Oh, eso es otra vez un sí. Ok, perfecto. Tal vez tenía que asegurarle que mi intención no era faltarle el respeto. Entonces, ya que por fin pudimos contactar con una entidad, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿eres hombre o eres mujer? O si no te gustaría decirnos, también es válido. Ok, no le gustaría decirnos, nos sacó la torre inversa. Hay ciertas cartas en el tarot que puedes asociar con energías femeninas y masculinas. La carta de la torre inversa no solo no es una carta que puedes asociar con femenino y masculino, sino que también es una carta de estrés y caos, lo cual significa que esa pregunta no le gusta. Continuemos con la que sigue. ¿Tienes alguna especie de relación con estos objetos? No necesariamente que sean tuyos, sino que son de tu época o algo por el estilo. Tenemos la carta del juicio, la cual representa un sí. Esto nos confirma que la entidad con la que estamos hablando vivió o mínimo se asocia a esas épocas. Habiendo dicho esto, te tocó de cierta manera interactuar o sufrir gracias a esta época. Ahora vamos a sacar 3 cartas para recibir una respuesta un poco más elaborada. Ok, tenemos 3 sís. Tenemos la carta de la templanza, la carta del hierofante y la carta de la fuerza. No me sorprendería si esta entidad trabajaba en algo relacionado a la iglesia en estos momentos. Tenemos la carta de la templanza, la cual es la carta que representa paz, representa santuarios. Incluso para muchos en esa época las iglesias eran santuarios que estaban perdiendo. Tenemos la carta de hierofante, la cual es una carta de guía, es una carta que incluso representa a un abuelo. Entonces, una persona que probablemente vivió esto ya grande. Y por último, la carta de la fuerza, que representa la fuerza del corazón y la fuerza de la mente. Una persona que probablemente tuvo que vivir las consecuencias de esta oscura época. Con esos 3 sí se confirma que esta entidad vivió esta época de una manera más cercana de lo que podríamos entender. Una vez más, yo tengo como esta inferencia de que pudo haber trabajado en una iglesia. Vamos a preguntárselo. ¿Tenías algún tipo de rol o trabajo que se asociaba directamente a las iglesias? Vuelve a sacar la carta del hierofante, lo cual nos representa un sí. Una vez más, la carta abuelo, la carta de la sabiduría. Yo lo veo como si fuera alguna especie de tal vez sacerdote, pero vamos a omitir esa pregunta. Tampoco quiero indagar de más en su historia, porque no vaya a ser que eso le moleste de cierta forma. ¿Podrías, y perdóname si te ofende esta pregunta, describirnos un poco de cómo eran las emociones o qué fue lo que sentiste en esta época? ¿Tenías miedo? ¿Tenías alguna especie de sentimiento negativo? ¿O lo viviste en paz? Que la neta lo dudo. Claramente, carta del ermitaño inverso, carta de la torre inversa, carta de la luna. Esta es una triste respuesta. La carta del ermitaño inverso, ay, hasta me dieron escalofríos. La carta del ermitaño inverso representa la falta de balance en las cosas. Una época donde nosotros mismos estamos viviendo en mínimos o en máximos. Para una lectura normal, lo primero que te diría es que puede ser que estés, no sé, haciendo mucho ejercicio o haciendo muy poco ejercicio. Puede que estés comiendo mucho, puede que no estés comiendo lo suficiente. Es una carta que nos indica falta de balance. En esta respuesta yo la asocio como a que había una falta de balance en algo. Puede ser una falta de paz, una falta de miedo o una falta de justamente sentimientos negativos. Vamos a leer el resto de la lectura para ver si lo podemos asociar.
Nuestra segunda carta es la torre inversa. Como les expliqué al inicio de la lectura, es una carta que nos indica estrés y caos bastante fuertes a nivel emocional y mental. Esta persona lamentablemente vivía con mucho miedo, y esto también se afirma con la tercera carta, que es la carta de la luna. Muchos creen que la carta de la luna es una carta bonita que representa cosas bellas como la luna, pero no es así. La carta de la luna nos habla de un lugar oscuro en donde lo único que tienes para iluminarte es la luna. Entonces tú tienes miedo, estás en un lugar, usualmente lo describen como un bosque oscuro, donde estás rodeado de cosas que te pueden lastimar o que te quieren lastimar, y pues de cierta manera te toca sobrevivir la noche. Esta persona nos habla de miedo, ansiedad, estrés, todo a un nivel bastante extremo, y con la carta de justo el ermitaño inverso, creo que a eso es a lo que se refiere con la falta de balance. Simplemente vivía con un miedo y agonía constante. Me gustaría también preguntarte, de cierta forma, ¿pudiste encontrar paz al final? Sé que es una pregunta muy personal, y si no la quieres contestar, por favor, no lo hagas. Vamos a revolver un poco las cartas para que nos salgan las mismas respuestas. También voy a dejar este proceso en video para que ustedes vean que no hay ninguna forma en la que yo sepa cuál carta es. Como pueden ver, todas son iguales en la parte de atrás. Entonces yo simplemente vamos a revolver cartas, vamos a voltearlas, y una vez hecho esto, vamos a volverlas a abrir. Y hacemos la pregunta nuevamente: ¿pudiste encontrar paz al final? Una respuesta extremadamente triste. Tenemos la carta de la muerte, tenemos la carta de la fuerza inversa, y por último tenemos la carta de la templanza inversa, cartas que ya han visto. La muerte nos indica el renacer de alguien, y como tal es un sí. Usualmente la muerte no significa la muerte, pero como les he explicado muchas veces, a la hora de hacer este tipo de lecturas, cuando hablas con entidades, tienes que seguir tu intuición. Y mi intuición sí me dice que encontró paz en la muerte, pero no murió de manera pacífica, y hasta la fecha no encuentra paz. Es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, yo entiendo, pero siento que es como si hubiera querido hacernos una pequeña bromita, como el, pues me morí, entonces hubo paz en eso. Pero si continuamos con las respuestas, tenemos la carta de la fuerza inversa, la cual representa una falta de confianza en uno mismo, el no confiar en nosotros o en los resultados que vamos a dar. Y por último, la templanza inversa, que representa desbalance, falta de paz, falta de santuarios, falta de simplemente un lugar feliz en nuestra propia mente, cuerpo y espíritu. Para mí esa es una manera de decir que lamentablemente la entidad con la que estamos hablando no tuvo un final bueno. Creo que ya no la quiero molestar más, me siento muy drenado. Entonces vamos a hacerle una última pregunta, y eso es: ¿hay algo que le quieras decir a la gente que está escuchando esto en estos momentos? Sé que como tal tú no nos debes nada, entonces simplemente quería saber si hay algún mensaje que te gustaría compartir. Empezamos con la carroza inversa, seguimos con la luna, y tenemos al final el emperador inverso. Creo que es un mensaje que indica que no sigan sus deseos impulsivos. Yo como tal, a la hora de hacer esto, me falta mucho más por saber de esta oscura época, y no fue lo que motivó que se hiciera este tipo de casa, pero yo creo que esto es un mensaje directo a las personas que empezaron esta, pues, por así decirlo, guerra, esta oscuridad que absorbió estos años. Creo que es un mensaje para ellos, donde dice que lo que hicieron fue una crueldad, algo inhumano, algo que no debió haber pasado. Infundieron miedo, ansiedad y estrés extremo en miles y miles y miles de personas. Y por último con el emperador inverso, que simplemente fue un abuso de poder, un abuso de, no, ni sé, me quedo un poco sin palabras con esta información. El mensaje que quiere dar simplemente es un regaño a la gente que causó esto. Desconozco si esta entidad sabe si la gente que lo vivió o lo ocasionó sigue aquí o no, pero sus últimas palabras con nosotros es simplemente un mensaje para ellos, en donde les dice que lo que hicieron fue un abuso de poder, y lo único que hicieron fue infundir miedo, estrés y ansiedad extremo a personas que no lo merecían. Agradecemos a esta entidad por habernos dado el tiempo, y le pedimos por favor que vuelva de donde vino y que pueda descansar en paz. Vamos a botar su energía y vamos a cerrar nuestro círculo de protección. Agradecemos una vez más a las entidades que formaron parte de esta comunicación, y les pedimos que se vayan y no vuelvan. Esperamos haber podido entregar sus respuestas de manera correcta y sin ofenderles, y les pido nuevamente que se vayan por donde vinieron. El círculo ha sido cerrado.
con esto podemos concluir la sección de lectura de tarot y espero les haya servido un poco para ver más o menos cómo eran las emociones o sentimientos que la gente de esta época estaba viviendo. En lo personal, yo me siento extremadamente drenado y un poco feliz de que pudimos cortar la comunicación con éxito, porque cuando estás lidiando con este tipo de fantasmas o este tipo de entidades tan negativas y oscuras, que ojo, no estoy diciendo que haya sido en vida una mala persona, pero debido a las respuestas que nos dio, a mí me hace asumir que murió de una manera muy triste e infeliz. Este tipo de entidades son de las más peligrosas porque de cierta manera pueden tratar de conseguir lo que quieren o tratar de conseguir su paz a base de ti. O sea, si me siguiera a mi casa porque ya sabe que puedo comunicarme con él, no me sorprendería. Voy a esperar que la cerrada de círculo haya funcionado y que no se me haya quedado nada pegado. Pero bueno, continuemos con la siguiente parte del video. Esta guerra dejó cicatrices en el corazón y alma de quienes la vivieron. Fue un tiempo en el que la oscuridad acechó sobre el país. La fe se mezcló con sangre y la esperanza con la desesperación. Hoy en día, a casi 100 años de esta guerra, se podría decir que el país aún tiene marcas de esta. Y el Cristo que vieron hoy es una prueba viviente de esto. Si algo nos deja esta guerra, es recordarnos a todos que la lucha por las creencias y por lo que consideramos sagrado para nosotros puede llevarnos a los extremos más oscuros. Y aunque este capítulo de nuestra historia parezca lejano, les aseguro, sus sombras aún nos acompañan. Y la lectura que tuvimos el día de hoy es un recordatorio de que el pasado no está tan distante como parece ser. Gracias por acompañarme en este recorrido de lo que fue una de las épocas más difíciles para México. Antes de despedir el video, primero quiero agradecer a Evaristo y su familia, ya que sin ellos este video hubiera sido imposible de hacer. Estoy eternamente de que me hayan dado la confianza de tener este tipo de interacciones dentro de su propia casa. Como pudieron ver, fue una lectura difícil de hacer, pero les aseguro, de mi lado, yo estoy bien y hasta la fecha, unos cuantos días después de grabar esa lectura, no me ha pasado absolutamente nada ni me he sentido drenado, por lo que si se llevaban esa preocupación con ustedes, pueden quitársela. Habiendo dicho esto, cabe recalcar que esta fue una época que causó mucho dolor y sufrimiento, por lo que traté de hacer este video de la manera más respetuosa posible. Si he ofendido a alguno de ustedes, me gustaría disculparme en este momento, ya que desde un inicio esta nunca fue mi intención. Con esto podemos terminar el video de esta semana, no sin antes agradecerles por haberse quedado hasta el final. Les pido de todo corazón comenten, compartan y se suscriban si no lo han hecho, ya que una de nuestras metas para el fin de año es llegar a 100,000 suscriptores. Al ritmo en el que vamos, lo veo posible. Si les gusta el contenido y lo quieren apoyar, no duden en hacer cualquiera de las acciones que les acabo de mencionar. Les recuerdo que tengo otros 2 canales, uno donde hablo más de chismes y experiencias con mis seguidores, ese es Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Asimismo, hago stream en Twitch lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si les interesa unirse a cualquiera de esas plataformas, todos los links van a estar abajo en la caja de descripción. Ahora sí que sí, me despido, no sin antes agradecerles por haberse quedado hasta el final. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao. Espero pasen un gran Halloween.